¿Cómo enfrentar el pecado? Importante. Vamos a darle una variante a nuestra lección, que hemos estado hablando acerca de servicio y muchas otras cosas más que han sido importantes, que suman a la vida del ministro. Pero en esta noche quiero traer una enseñanza un poco más general, más llana, pero a la vez llena de sustancia, que a todos nos va a ayudar. El pecado es un enemigo silencioso, dice, y afecta nuestra relación con Dios. Para que usted pueda tener una idea, esa es una definición corta de lo que es el pecado. Con lo demás dice, y con los ministros mismos. Otra vez le voy a leer para usted. El pecado es un enemigo silencioso que afecta nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Desde la caída en el Edén, la humanidad ha luchado con esta realidad hasta el día de hoy. Pero Dios nos ha dado los medios para enfrentarla y sobre todo vencerla. En primer lugar, porque Él ya trató con esa situación que antes nosotros ni siquiera intentando podíamos lograr. Es más, no podíamos ni siquiera intentarlo. Prácticamente éramos esclavos del pecado y por eso vivíamos continuamente en esa muerte, alejados de Dios, separados de Dios. Ahora, el problema no es solo pecar. Quiero hablarte un poco práctico esto, ¿no? No hacerlo tan teológico. Pero quiero decirte que el problema no es solo pecar, sino qué hacemos después de haber fallado, errado o pecado. Algunos actúan, otros lo justifican, unos lo ocultan, otros lo justifican y otros simplemente se rinden. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay un camino para la restauración y la victoria. Hoy aprenderemos algunos pasos esenciales para enfrentar el pecado y vivir en esa libertad, en primer lugar como cristianos, para poder seguir confrontando las circunstancias, las situaciones de la vida, porque nos vamos a encontrar con la realidad de que aunque hemos sido perdonados del pecado, o hemos nacido de nuevo y echado fuera la naturaleza de pecado, no podemos negar que constantemente Satanás quiere que nosotros erremos, fallemos, pequemos. Sin embargo, desde la perspectiva de Jesús o como nacidos de nuevo, nosotros tenemos la victoria, en primer lugar, por lo que Cristo hizo y por ende también una serie de herramientas que el Señor nos brinda para nosotros poder superar las circunstancias de pecado, percibirlo antes que ocurra y también, si por alguna razón Satanás te gana ventaja, poder salir de cualquier condición, cualquiera que sea. Así que el problema no es solo pecar, sino qué hacemos después de haber pecado, fallado o errado. Algunos lo ocultan, otros lo justifican, otros simplemente se rinden y sí, ya no hacen nada. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay un camino para la restauración y la victoria. Quiero darte una vez más estos 3 pasos esenciales para aprender o para enfrentar el pecado y vivir en plena libertad, la cual Cristo ya hizo por nosotros. Número 1, reconocer el pecado en sí mismo, reconocer lo que estoy viviendo, reconocer la condición que tengo, reconocer que no estoy haciéndolo de la manera correcta. Esa es la puerta a la restauración. Esa es la puerta que me va a llevar a la santificación y evidentemente también es la puerta que me va a ayudar a salir de la condición de forma, en algunos casos, inmediata y otras progresiva, dependiendo las circunstancias que haya implicado lo que llamamos pecado, las cosas que se hayan implicado como pecado. Pero veamos algo, ¿no? Es reconocer la condición. En 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo primero que nosotros debemos darnos cuenta es reconocer que hemos fallado, que hemos errado. Inclusive el verso no necesariamente está diciendo de alguna manera u otra que usted continuamente tiene que estar pensando en esto, ¿no? De que no tenemos pecado, sino que está hablando de la vulnerabilidad o lo vulnerable que es el ser humano. Aún teniendo a Jesús, somos vulnerables ante las tentaciones, situaciones, y por esa razón necesitamos seguir viviendo bajo esa intervención divina
de Dios, del Espíritu Santo y otras herramientas que vamos a continuar en un momento a hablar de ellas, para que podamos nosotros prevalecer. En otras ocasiones usted va a prevalecer, en otras va a salir de la condición porque ya está, y en otras hasta va a prevenir. Yo le sugiero que ante todas las cosas nos enganchemos siempre en ocupar herramientas para prevenir las condiciones, porque sí podemos hacerlo a la medida que vamos madurando en el Señor. Así que el primer paso para vencer el pecado es reconocerlo, sin excusas ni justificación. La negación solo nos aleja de la solución. Inclusive, yo como ministro, el hecho de decir, no, yo no voy a fallar más, o yo no estoy en un momento dado, creo que voy a actuar de una manera más sabia que otro, como tratando de omitir de que ya yo no estoy en la condición de decir que voy a errar. Claro, yo reconozco que como ministro del Señor, como hombre de Dios, las condiciones a las cuales yo ahora soy tentado son diferentes que cuando yo no conocía muchas cosas o estaba todavía en una condición de una persona que no conocía lo suficiente. Sin embargo, tengo que reconocer que a la medida que vamos conociendo más al Señor, vamos conociendo su corazón, vamos conociendo también lo que es el pecado, las implicaciones del mismo, lo que produce eso en nuestra vida, pues vamos aprendiendo a cómo manejar estos temas, a manejar estas situaciones, de tal manera que Satanás se le hace cada vez más difícil poder tentar a los hombres de Dios, porque vamos madurando, vamos creciendo, no nos vamos quedando como niños. Sin embargo, esto quiere decir de que cada vez estamos saliendo más de las tinieblas y estamos siendo más alumbrados para ser sabios a la hora de tomar hasta buenas decisiones. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, porque en algún momento dado Satanás buscará una nueva estrategia para tratar de ponernos en estrecho. Así que el primer paso para vencer el pecado es reconocerlo sin excusa ni justificación. La negación solo nos aleja de la solución, y la solución siempre va a estar. Toda persona que hierra, peca en el Señor, siempre tendrá una solución. Es más, una persona que no conoce a Jesús y está bajo la esclavitud del pecado, también tiene una solución. Así que imagínense nosotros ahora que vivimos para Dios, que estamos en ese camino a la madurez. Así que tenemos una solución y no podemos caer en esa negación. Definir el pecado desde la perspectiva de Dios es importante para poder entonces así darnos cuenta qué tan peligroso es, por qué debemos alejarnos, por qué no permitirle esa seducción que tenga atracción hacia nosotros y nosotros ser seducidos como para no evitarlo al tiempo correcto. Así que veamos algo de la perspectiva de cómo Dios ve en alguna forma u otra el pecado, y es la forma en que al verlo yo, también entonces voy a levantar mis alertas con la ayuda del Espíritu Santo para evitar ese tipo de condiciones. El pecado no es solo una falta moral o un error humano, así se manifiesta de esa manera, una falta moral o un error humano. Pero eso no es en sí la esencia de lo que es el pecado, sino una ofensa contra la santidad de Dios. Es una ofensa contra Dios, es una ofensa contra su santidad. De hecho, no estamos hablando de aquí al cielo, sino que recuerda que Dios vive en nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Es una ofensa ante Dios y también una ofensa a la santidad que está en nosotros. Y por eso al diablo le gusta que nosotros erremos, fallemos, nos equivoquemos, pequemos, porque eso en nada trae gloria a Dios. Podríamos decirlo de esta manera figurativa. Es como que si Satanás se burlara de Dios al hacer que nosotros pequemos, fallemos o erremos. Porque es la manera en que Satanás puede enviarle posiblemente un mensaje a Dios a través de los redimidos. Así como nosotros podemos enviarle el mensaje a Satanás de que somos santos, somos justificados por la sangre de Cristo, que somos gente redimida y que vamos camino a la madurez, a la perfección. Ese mensaje le está llegando a Satanás, pero ese es el mensaje de Dios por lo que está haciendo en nosotros, por lo que hizo en nosotros, por la santificación que produce en nosotros el Espíritu Santo. Le envía un mensaje al diablo. Entonces Satanás también quiere ocuparnos a nosotros para enviarle un mensaje a Dios. Y es ahí donde está, pues, nuestra iniciativa de darnos cuenta, de ver el pecado de la forma en como Dios lo ve, nos ayuda, nos da la fuerza de poder resistirlo o echarlo fuera en su momento. Que Dios nos ayude a mantenernos siempre con este tipo de pensamiento. Así es que es una ofensa contra la santidad de Dios.
y se manifiesta de diferentes maneras. Están los pecados de acción, lo que hacemos mal. Los pecados de acción hacemos mal. Y estas cosas ofenden a Dios. O sea, ofenden la vida de Dios por lo que Él está haciendo en nosotros. En primer lugar, podemos ver que es el mentir, el robar, hablar con orgullo, prepotencia, autosuficiencia. De hecho, el pecado de Adán fue más bien antes. La desobediencia fue el resultado de la condición de pecado. Fue como el fruto, lo que se manifestó. Pero en realidad el pecado de Adán es querer vivir independiente de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere. Cada vez que nosotros erramos, es una muestra del ser humano que en esa área no pudimos percibir lo que Dios quería o decidimos no escuchar la voz de Dios, porque creo que siempre Dios trata con nuestra vida y con nuestros corazones. Sin embargo, eso no significa que Dios no nos va a hablar. Él va a seguir hablando, ¿no? Sobre todo cuando nuestro corazón brinca al arrepentimiento, brinca a la restitución, brinca a buscar los medios de gracia. El Señor nos acoge, ponemos las herramientas del arrepentimiento y seguimos hacia adelante. Entonces, pero no podemos negar de que las acciones son el resultado de no haber oído a Dios. Y no haber oído a Dios, o sea, tratar de vivir en esa área independiente de Dios es lo que produce el errar, lo que produce el pecado. Por eso quiero recordar otra vez, el pecado posiblemente original en el Edén no fue que desobedecieron en comer. Ese fue el resultado, desobediencia fue el resultado. Creo que en esencia el pecado de Adán fue haberle dicho a Dios, no quiero vivir de lo que tú dices, porque lo que tú me dijiste no lo voy a poner por obra. Ahí creo que es la condensación. Y de hecho, hay muchos versos bíblicos que pueden definir y que pueden apuntar hacia esta verdad sin ignorar las otras cosas que teológicamente conocemos como pecado. Pero yo lo quiero ver y quiero mostrárselo de la manera más práctica. Pecado más bien es vivir independiente de Dios. Si una persona vive independiente de Dios, entonces no le va a importar mentir, robar, hablar con orgullo, prepotencia, autosuficiencia y muchas otras cosas más. Ese es pecado de acción. Pero también tenemos pecados por omisión. Bueno, el pecado por omisión es lo bueno que dejamos de hacer. Oiga esto, son las cosas buenas que dejamos de hacer y que tenemos que hacer. Pecado por omisión es también por decir que yo no quiera, que yo no haga nada o que tenga ausencia de acción de algo que yo sé y que reconozco que ocupa de mi presencia, que ocupa de lo que yo tengo que hacer. Aunque yo no haga nada, eso es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado por omisión. Lo bueno que dejamos de hacer. Y eso usted lo puede ver en Santiago 4:17. De hecho, hay mucho material. Nada más le voy a dar los textos para que usted lo busque. Y tenemos el pecado del corazón, que no es otra cosa sino el pecado de pensamientos, de ideas, preconceptos. Y en este punto también hay que ser muy, pero muy sagaz, porque el enemigo a veces hasta quiere distorsionar verdades que Dios ha dicho para que nosotros vivamos de acuerdo a esas mentiras o maquillarnos o manipular las verdades con el fin de que erremos de la verdad o nos movamos de la verdad al menos por unos centímetros. Mire, si la verdad se mezcla con un gramo de mentira, ya es falsedad. Ya ahí hay un daño. Ahí hay un peligro. La verdad tiene que ser pura, tiene que ser vertical y no tiene pizca de mentira, ni de falsedad, ni de sombra alguna. La verdad sigue siendo la verdad. Entonces, hay que cuidar también los pensamientos, hay que cuidar también lo que imaginamos, lo que pensamos, sobre todo cuando nosotros vivimos en este mundo donde prácticamente la mayoría de las personas pues no controlan sus acciones. Mienten a situaciones que se dan a nivel local, a nivel de trabajo, a nivel de empresa, a nivel de colegio. Inclusive hasta en la misma iglesia también se pueden dar este tipo de pensamientos que no son correctos, pensamientos que no son los mejores. Y entre esos podríamos decir el odio, la lujuria, son pecados que muy pocas veces la gente los manifiesta de una forma, perdonen la redundancia, muchas veces no son tan evidentes.
A veces el odio está oculto, está enraizado en la mente, en los pensamientos. No podemos ni siquiera mencionar el nombre de una persona porque ya nos sentimos que algo nos está brincando adentro y no es el Espíritu Santo redarguyendo. En lo absoluto. Y la lujuria son pecados que tienen que ver con la mente y los pensamientos y muchas otras cosas más. Es más, pecado de pensamiento puede ser también el orgullo de creer algo que no estuvo como la verdad absoluta de Dios, pero pensar al paso de los años que en la forma en que yo lo creo, que de hecho no es lo que Dios dijo, y yo no quiera cambiar eso a medida que vea la verdad, también es un pecado porque es un logismo, es una estructura mental, es un pensamiento que no te permite recibir la verdad de Dios. Hoy en día en el mundo ha tratado de redefinir el pecado para que parezca más aceptable. Oh sí, esto se está acomodando. Lo que antes se llamaba bueno, ahora le dicen malo, y evidentemente lo que antes era malo, ahora es aceptable, celebrado, e inclusive hasta se está llegando a puntos donde aún habrán o están levantando leyes que si tú vas en contra de eso de una forma directa, aunque sea políticamente o educadamente, te puedes hasta buscar un problema legal por sostener la verdad, ya que el mundo ha redefinido la palabra pecado, la ha manejado de una forma bien así, te sabe, ¿no? Bien mezclada de pensamientos erróneos y con el fin de que parezca que todo el mundo la puede aceptar tal cual como es. Y en este punto yo sí creo y tengo algunas enseñanzas que he dado en la iglesia acerca de que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no podemos bajar la guardia de lo que nosotros conocemos como el estándar de calidad de vida, ya sea moral, ya sea intelectual, ya sea político, social, económico. Lo que no está bien ni hoy, no está bien para mañana. Si no estuvo bien en el pasado, no va a estar bien hoy, ni tampoco va a estar bien mañana. Sobre todo, si esa verdad o esa manifestación de que no es correcto o no es bueno, viene de la interpretación correcta de Dios. Porque Él es el que nos dice ahora qué realmente es lo bueno y qué no es lo bueno. Entonces, es importante que nosotros ahora podamos vivir en este mundo con mucho cuidado, porque muchas cosas se van a querer redefinir, se van a desconstruir para volverlas a reconstruir con el fin de que puedan llevar maquillados ciertos grados de tolerancia para que los cristianos, la gente común lo vea algo como más tolerable y aceptable a la sociedad. Así es que, pero deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿estoy viviendo o estoy viendo el pecado como Dios lo ve o como el mundo lo está justificando? ¿Cómo estoy viendo yo el pecado? ¿Como Dios lo ve o como el mundo lo justifica? Hace poco hemos visto cambios, inclusive, de hombres cristianos, mujeres cristianas, que han aceptado estas condiciones y prácticamente ellos creen y siguen practicando, que de hecho no cuestiono eso, porque cada uno es responsable de la percepción que tenga en ese sentido. Pero hemos visto los casos de personas que han caído en situaciones bastante notorias de que lo que ellos profesaron y conocieron y vivieron y dijeron y predicaron y enseñaron que era pecado, pues hoy en día lo han tolerado en sí mismo de tal manera que aún hasta lo practican. Y lo más interesante es que cuando tú confrontas este tipo de personas con el fin de reeducarlos o con el fin de poder enseñarles la posición de Dios, que todavía sigue estando vigente, que el que cambió fue él o ella, se enojan, se incomodan, te llaman homofóbico, te llaman mensaje de odio, es un mensaje no tolerante, y quieren ponerte como que como que en realidad tú eres el que está mal y no son ellos o no es la persona. Ahora, la intención no es necesariamente decirle a alguien, tú estás mal y yo estoy bien. La intención es ver lo que Dios piensa de acuerdo a la condición que nosotros o a la vida que estamos llevando, si realmente es la misma vida de Dios. Eso es todo. Entonces, aquí no es que si yo tengo la razón o la tiene la persona, sino es que Dios tiene la razón, Dios tiene la última palabra y queremos vivir bajo este estándar o esta calidad de vida. Así que, ¿cómo estoy viendo el pecado? ¿Como Dios lo ve o como el mundo lo justifica?
Esto es importante, mantener siempre este pensamiento, porque va a llegar el día en que te pidan opinión, te van a pedir opinión en la calle, en una encuesta, en una entrevista, en el colegio, donde quiera que estés, van a pedir tu opinión de qué tú piensas acerca de lo que hoy en día la gente piensa que es lo normal, es la ética, o es la manera nueva de vivir, o es la forma en que el mundo ahora está evolucionando, versus tus principios. Y es ahí donde vamos a ver si realmente pues, tú bajas la guardia o la mantienes. Pero la voz de Dios y la óptica de Dios siempre será la misma. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es importante examinar nuestro corazón con humildad. Sí, mirar hacia adentro y siempre, o cuando digo hacia adentro y hablo aquí, no es necesariamente mi corazón, sino mis pensamientos. Siempre redefinir y siempre buscar la palabra de Dios, porque ella es la que me actualiza el pensamiento de Dios. ¿Para qué? Para que el bombardeo del mundo no tenga efectividad en mis pensamientos, de tal manera que bajen la guardia y al final del día o al final del camino empiece también yo a debilitarme y a ver el pecado que Dios ve como pecado, yo lo termine viendo como algo aceptable para la sociedad. David oró: examíname, Dios, y conoce mi corazón o mis pensamientos, de acuerdo al Salmo 139, 23. La falta de autoevaluación nos lleva a vivir muchas veces aún en el engaño. Y esto ya no solamente incluye a personas que evidencialmente están practicando algún tipo de falta delante de Dios, sino que también nos pone en perspectiva a nosotros, porque podemos en un momento dado ser engañados por Satanás. Sobre todo hay corrientes ideológicas, hay corrientes de pensamiento, hay escuelas de pensamiento, hay posturas de acuerdo a la palabra de Dios, hay tanta información que hay que tener entonces mucho cuidado. Y sobre todo, siempre he dicho esto: no te suscribas ni siquiera aún, y no es que quiero ponerte en paranoia, no, para nada, pero aún ni siquiera te suscribas a los puntos necesariamente aún de tu organización, porque puede ser que en tu organización a lo mejor no son perfectos y puede que estén tolerando algo que la Biblia no tolera. Yo siempre he dicho, y claro, yo también tengo mis normas de fe y conducta, mis reglamentos como cristiano, como New Creation, también tenemos nuestras normas, conocemos perfectamente lo que es pecado, lo que no, lo que puede ser manejable, lo que no, o sea, eso lo tenemos claro. Sin embargo, no hay nada mejor que cada creyente, que cada hijo de Dios, más que conocer las normas de lo que es pecado bajo el lente o la óptica de su organización, usted lo pueda ver desde la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La palabra de Dios. De hecho, cada organización debe enfocar lo que es pecado desde la fuente, no desde la perspectiva mía o desde la óptica de este servidor o de cualquier líder político, humano o religioso en este país. Seguimos diciendo, así que hay que hacerse una autoevaluación. Esto nos lleva a vivir, para no caer en el engaño de pensar de que está bien lo que estamos haciendo. Si no nos examinamos, el pecado puede echar hasta raíces y endurecer nuestro corazón. Cuando hablo de echar raíces es que llegue a ser tan tolerable en mí, mi actitud, mi condición, mi manera de pensar, lo que en ese momento yo sé y estoy consciente que desde el inicio es pecado, porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, te da la convicción interna de que eso está mal. Sin embargo, si tú llegas a cruzar esas líneas, es importante que no sigas ignorando esa voz, que no sigas ignorando la voz del Espíritu Santo trabajando a través de tu conciencia, porque eso puede entonces echar raíces, que no es otra cosa, sino más bien practicarlo ya de forma hasta deliberada, y va a llegar el día en que ya ni siquiera vas a ocultar ese tipo de pensamiento o ese tipo de acciones, sino que lo vas a hacer tan abiertamente pensando que es parte de tu vida natural, de lo cual pues al final del día te vas a dar cuenta, si llegas a hacer un autoexamen o te autoanalizas de acuerdo a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que estábamos equivocados, hablando del pecado que no es tratado. Así que puede hasta endurecer el corazón. Esta palabra endurecer el corazón no es otra cosa, sino que hay personas que llegan al punto que ya la condición en la que se han involucrado o hundido en el pecado sin haberlo tratado en las primeras líneas, prácticamente ya no aceptan consejo de nadie,
ya tienen argumentos, tienen experiencias personales de acuerdo a ellos, e inclusive no me extraña que aún hasta usan algunos versos fuera de contexto para entonces patentizar o de alguna manera u otra, diría yo en esta forma, santificar la condición en la cual se encuentra. Pero en realidad Dios no está avalando eso, no puede avalar eso. Confesar el pecado es importante para poder entonces ocupar los pasos próximos para salir de alguna condición. En primera de Juan 1:9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar a la persona, perdonarnos. Y dice, confesar significa admitirlos con sinceridad. Oiga, confesarlos significa admitirlos con sinceridad, que eso es parte del arrepentimiento, pero es el primer paso para entonces hacer el próximo, que es girar en contra de eso. O sea, girar contra lo que estamos practicando. Lo que estamos diciendo es que entonces admitirlo es reconocer que estoy mal, pero el arrepentimiento ahora conlleva con la acción de retroceder de aquello a lo cual nosotros estamos siendo confrontados delante de Dios como pecado. Ese es el ciclo completo del arrepentimiento. Primero, reconocer en mi alma, en mi pensamiento que está mal, y luego entonces la esencia de arrepentimiento no es solo pedir perdón a Dios, sino también echar atrás a todo eso. O sea, en pocas palabras, dejar de practicarlo a la medida que sea posible, porque así entonces usted saldrá lo más rápido de esa condición. Así que confesar con sinceridad, sin culpar a otros ni buscar excusas. Eso es importante. A la vez, he conocido personas que tienen una condición de pecado y usted le dice, bueno, pues vamos, arregla eso. Sí, pero la culpa la tuvo fulano o la culpa la tuvo mengano. No, en ese momento no, eso se llama orgullo. En ese momento no podemos buscar culpables. Simplemente asumir la responsabilidad, asumir que fallamos, porque ese es camino a nuestro favor. Ese no es el momento de pensar en nadie. Es el momento de seguir pensando en la persona, en ti mismo. Porque Dios quiere un trato es contigo, quiere ayudarte a salir de la condición, quiere meter su mano para que tú puedas volver a la posición correcta. Así que no podemos buscar culpar a otros, ni buscar excusas del por qué lo hicimos o no. La confesión nos libera del peso del pecado y nos abre una puerta a la restauración. Por eso es importante tomarse un tiempo cada día para examinar el corazón delante de Dios. Eso lo hacemos en la oración. Señor, perdona mis pensamientos, perdona cualquier situación que haya venido a mi vida, que te haya ofendido, ya sea por palabra, por omisión, por confesión o incluso por acción. Perdóname. A veces no creerle a Dios en lo que Dios ha dicho es pecado también, hermano. Acabo de decirte que saber que tienes que hacer algo y no hacerlo es pecado también. Inclusive, pecado también es dejar de hacer lo que tenías que haber hecho. También eso es pecado. Todo eso uno lo pone delante de Dios porque evidentemente uno quiere vivir esta vida teniendo buenos resultados. Y no se trata ahora de Dios, se trata de nosotros, porque ya Dios lo hizo todo. Él es nuestro Padre y Él nos ha dado herramientas para que vivamos en esa transformación continua. Segundo, pídele al Espíritu Santo que te revele las áreas que necesitan ser corregidas. A veces no las vemos. Importante, cuando tú comienzas a decirle, Espíritu Santo, revélame las áreas que necesitan ser ayudadas en mí. No necesariamente vas a oír una voz que te va a decir, no, es la conducta esta, no. Posiblemente el Espíritu Santo tenga que usar a alguien que está viendo eso en ti. Y es ahí donde tienes que estar alerta, porque si estás orando, Espíritu Santo, ayúdame a corregir. Mira, hay oraciones que yo oigo que la gente dice, inclusive yo las hago. Digo, Señor, todo lo que no está bien en mí, trabájalo, trátalo. Padre, échalo fuera de mí porque yo quiero ser un hijo efectivo haciendo tu voluntad. Ya, acabo de dar una oración que tiene validez. Entonces Dios dice, listo, gracias, hijo, por darme la oportunidad de bregar con tu corazón. Pero hay cosas que yo no estoy preparado para oír yo mismo. Pero entonces viene el Espíritu Santo y las hace ver en otros para que ellos puedan decírmelas a mí. Y cuando alguien me dice a mí algo que en realidad es una conducta, una condición o algo que estoy haciendo que no es lo correcto,
¿Por qué enojarme con la persona si estoy diciéndole a Dios que me ayude a ser transformado? En lo que es el momento es de decir, wow, Señor, gracias. Porque esa es la respuesta a las oraciones que yo he estado haciendo porque de verdad quiero corregir mi vida. Y en este punto, mire, precioso, desde el mejor de los apóstoles actuales hasta el miembro que acaba de convertirse, va a necesitar ser confrontado en alguna área de su vida. Y lo peor que podemos hacer, sobre todo los que ya estamos creciendo un poquito más, los que, como decía mi antiguo mentor o padre espiritual, los que cuando ya tenemos alitas, que ya parecemos angelitos, somos los que tenemos que tener más cuidado de oír la voz de Dios, porque al parecer, cuando estamos más cerca de Dios, a lo mejor vemos algunos milagros, tenemos palabras, hay gente que nos escucha y tenemos cierta gracia o unción, pareciera como que ya somos intocables o infalibles. No, es cuando más debemos cuidarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para seguir mejorando y no permitirle a Satanás que nos gane ventaja en esas condiciones. Muy bien. Tercer cosa que es importante hacer. No tengas miedo de reconocer tu condición. No tengas temor. Y esa es una de las áreas que Satanás pone, sobre todo cuando son pecados morales o es que cualquier condición, no tenga miedo. Preséntese. Mire, escúcheme. ¿Por qué tener miedo si ya el que debe saberlo lo sabe? Que es Dios. Si ya Dios lo sabe, ¿por qué tener miedo entonces a la sociedad? Hay que confrontar la condición, la situación. No tengamos miedo. Es mejor resolver. Es mejor resolver. Es mejor resolver a que Satanás nos gane ventaja. Y luego o terminemos en una condición de vergüenza ante otros hermanos, ante la comunidad que dirigimos o ante la sociedad cristiana. Yo sé que habrán cristianos que evidentemente van a ser leña del árbol caído. Sin embargo, no podemos negar, yo no quiero avalar eso, pero no podemos negar de que cuántas veces hemos querido ignorar, y cuando digo hemos querido es porque a propósito hemos ignorado la voz de Dios a través de hombres y mujeres de Dios que a lo mejor no están al mismo nivel que nosotros, pero es la voz de Dios trayéndonos corrección para que no caigamos luego en un torrente o en un mar de situaciones que simplemente fueron el resultado por nuestros malos procederes que en su momento no quisimos corregir a través de la voz de Dios en la boca de personas que quisieron ayudar. Así que no tenga miedo de reconocer su condición, porque Dios quiere restaurarte y no condenarte. Lo que Dios quiere es ayudarnos. Recuerda siempre esto, cuando Dios trabaja o trata con nuestra condición, no es porque quiere avergonzarnos. Mira, el diablo nos avergüenza es por nuestra terquedad, nuestra necedad, nuestra falta de tolerancia y nuestra falta de humildad para reconocer la voz de Dios en alguien, ayudándonos en una condición. El diablo sí, pero Dios no. Cuando Dios trabaja contigo o quiere tratar contigo en una conducta, una situación, un consejo que alguien te da, es porque el Señor quiere ayudar. Restaurarnos otra cosa, sino volvernos al punto original. Puede ser un pensamiento, puede ser una inversión de tiempo que estás haciendo que a lo mejor no está correcta y Dios te está diciendo no, por ahí no es, y Dios te va a poner a alguien que lo haga. Entonces, ¿qué quiere Dios? Restaurarte esa condición porque Él va a ver los resultados en ti. Él no quiere condenarte, Él no quiere ponerte en vergüenza. De hecho, abro el compás, no estoy muy de acuerdo con esos ministros, profetas o personas, cualquiera que sea, que dice que Dios le dio una palabra para que fuera pública para avergonzar a alguien. Yo pienso que no, bueno, no quiero entrar en exactamente de meterme en ese vórtice, pero yo siempre he creído que la voz de Dios viene a restaurar, no es a avergonzar. La voz de Dios viene a ayudar, viene a levantar la condición del hombre. Y otra vez, quien viene a avergonzar y a sacar ventaja de la condición de pecado es el diablo, no es Dios. Al contrario, Dios lo que se siente es urgido o se siente urgente de poder ayudarte a salir de esa condición para que no seas la vergüenza pública en el país o en el lugar donde te encuentres. Segundo punto, recibir el perdón es la clave para la libertad. Así que vale el esfuerzo arrepentirse, vale el esfuerzo echar fuera el pecado, vale el esfuerzo vivir en santidad, vale el esfuerzo dar la cara a la condición, vale el esfuerzo entrar en la restauración o la restitución, como usted lo quiera llamar, o el medio de gracia,
Porque esa es la clave para mi libertad. Y en primer lugar, la libertad antes de ser externa es de forma interna. Ahí está la libertad emocional. Esa libertad donde usted se siente, gracias Señor, gracias. Porque a veces yo he notado gente que empiezan a ser libres cuando confiesan la condición. Porque vivir en una mentira es un peso largo. Porque es pecado, el pecado pesa demasiado. Entonces para usted sostener esa mentira tiene que seguir mintiendo. Y cuando usted observa, ya prácticamente es difícil que usted vaya a sostener eso al paso de los años, al paso del tiempo. Entonces, ¿para qué hacerlo tan largo si tenemos una salida? Si somos hijos de Dios, tenemos una salida. Podemos tratar a ciertas condiciones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Simplemente vivir en esa libertad de decir, Señor, hasta aquí llego, hasta aquí llego. Veamos un verso bíblico, Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre que está en el cielo. Y qué cosa más agradable sentir el reposo de saber que yo fui perdonado o que usted perdonó a alguien. Usted le está quitando carga a alguien y también me están quitando carga. Así que si es el caso mío, que yo necesito arrepentirme, pedir perdón a Dios, pedir perdón a una persona, yo me estoy quitando peso. Me estoy quitando un peso lastre que no debo estar cargando. Así que pensar de que Dios va a perdonar mi condición, eso me trae paz, me trae tranquilidad, me trae libertad. Y también va a llegar un momento en que usted tiene que traerle libertad, paz y también traerle gozo a una persona porque usted le otorgue, perdona a esa persona por alguna situación que esa persona le haya hecho a usted. Es importante. La gracia de Dios es más grande que aún nuestros pecados. Mira este medio de gracia. Nada más con el hecho de saber, primero, el beneficio de saber que voy a sentirme tranquilo, liviano, ligero ante la condición de pecado. Y ahora pensar que la gracia de Dios es más grande que cualquier condición de pecado. Y cuando hablo de cualquier condición de pecado, es cualquier condición de pecado. No hay pecado enorme que una persona haya hecho que la gracia de Dios no multiplique su enorme gracia. No hay pecado que sea tan enorme que pueda arropar la enorme gracia de la gracia de Dios. Perdóname la redundancia, pero es que no encuentro otra palabra. Aleluya. Porque la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Muchos viven con la culpa porque creen que su pecado es demasiado grande para ser perdonado. Imagina. Y Satanás es experto en ponerle ese tipo de pensamientos a mucha gente. Yo he conocido gente que piensan que Dios no les va a perdonar en una mentira. Otros, cuando tú miras y tú observas, vamos a ponerlo desde este punto de vista, de 1 a 10, a lo mejor tú estás pecando en la fase 1 y hay otro que está en la 14, 16, pero el diablo no te va a hacer mirar eso, porque él sabe que si tú te das cuenta que la gracia de Dios perdonó el pecado 16, oye, con el número 1 que estás practicando tú, cualquiera que sea, se supone que Dios trabaja eso contigo. Pero el diablo no quiere. El diablo quiere hacerte culpable desde el 1, desde el 2, el 3 y tratar de decirte que ya Dios se olvidó de ti. No, para nada. Al contrario, Dios está urgente de ayudarte a salir de esa condición porque Él no te quiere ver ni en el fracaso, ni en la derrota, ni en las consecuencias que ese pecado está produciendo en tu vida, que el único que está sacando ventaja de eso es el diablo. Así que muchos viven con la culpa porque creen que su pecado es demasiado grande para ser perdonado. Sin embargo, la Biblia enseña que donde el pecado abundó, escucha esto, sobreabundó la gracia. En pocas palabras, si el pecado tiene 1.000.000 de kilos en peso, pues la gracia sobrepasa el triple, 4 veces más eso en gracia para poder quitar ese peso de pecado en el individuo. Pero recuerda que la llave para poder accesar esa gracia, no por Dios, sino por el hombre, para que él pueda recibir el beneficio, es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento, precioso. Y el arrepentimiento, yo tengo enseñanzas donde te desplayo lo que es el verdadero arrepentimiento. Conlleva una serie de condiciones que el mismo hombre, mostrando el verdadero arrepentimiento, va reflejando. No solo se aparta de la condición, hace muchas otras cosas que muestran que realmente está arrepentido.
Así es que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, de acuerdo a Romanos 5:20. Dios no solo nos perdona, sino que también nos limpia y nos restaura. Oh sí, sobre todo la conciencia. Dice, con la conciencia limpia por la sangre de Jesús, para que podáis sirvar al Dios vivo. Pero también somos limpiados por la palabra, que al suplantarla por la condición de culpabilidad, la palabra nos trae libertad. No se trata solo de que Él simplemente borre los pecados y nos deje igual, sino que nos transforma para que no volvamos a caer en Él. Y para eso se trabaja la conciencia, se trabaja el corazón, se trabaja el arrepentimiento. Inclusive, te voy a dar este tips para que puedas verlo. Inclusive hay trazos en que el arrepentimiento te va a llevar a una condición interna del alma y es dada por el Espíritu Santo hasta de tristeza. En alguna ocasión Pablo dice que la tristeza, el arrepentimiento que produce tristeza, dice que él no pide que eso lo quite Dios, sino más bien que la persona lo sienta, o sea, que se dé cuenta que de verdad lo hizo mal y que esa tristeza produce arrepentimiento, produce un cambio, produce que la persona reaccione. Y eso lo hemos visto, lo hemos notado. Hemos visto que el Espíritu Santo redarguye al individuo y uno se siente triste, voy a usar una frase como miserable, se siente uno como, wow, me siento mal, angustiado. Oh, sí, es bueno que el Espíritu Santo produzca o reaccione en tu alma a través de esa condición, porque estás sintiendo un poquito lo que es la sensación incómoda de haber fallado delante de Dios, y eso también te va a ayudar a correr a la gracia para que ese tipo de condición pueda salir de tu vida. Eso es importante también. Todo eso tiene su marca y su oportunidad. Así que no solo se trata de simplemente que se te borre y que nos deje igual, sino que también Dios quiere transformarnos para que no volvamos a caer en esa condición. Eso es el trabajo real. Porque el pecado, mire, el pecado, a pesar de que la gente diga que no tiene que ver con la salvación, que sí, yo estoy de los que me suscribo, que evidentemente no altera tu salvación, porque tu salvación fue dada en Cristo Jesús. Sin embargo, el pecado va a hacer que algo en ti esté muriendo. Recuerda que el pecado, dice que el pecado da a luz la muerte. Entonces, ¿esa muerte qué es? Separación. Y hay muchas cosas que Satanás quiere separarte. Entre esas, separar ese deseo de estar siempre con Dios. Quiere separar también de ti, de que las bendiciones de Dios no se manifiesten. Y hasta en última instancia, ¿por qué no decirlo? También quiere separarte hasta de que tú no vivas con ese grado de seguridad y salvación en Cristo Jesús. Claro que sí. Soy de los que pienso que puede también darse a largo plazo hasta la muerte espiritual. Por eso es importante cuidarnos de estas condiciones de pecado. Escúcheme bien, precioso. Ningún pecado es inofensivo. Cualquiera que sea, siempre están apuntando a que Satanás le gane ventaja. Así que lo mejor es verlo como Dios lo ve. Abominación, abominación. No, a Dios no le gusta, a mí tampoco. Verlo así. Y así tenemos las mejores herramientas para seguir adelante. Es importante también que en este proceso de restauración, dejar la culpa y también la condenación cuando ya hemos estado en ese trato o en ese trabajo de restauración. Yo siempre he dicho que antes de que usted entre en ese trazo de restauración, de aceptación de la condición, de revelación de aquello a lo que usted está haciendo mal, que posiblemente nadie lo sabe, yo sé que hay un momento de culpa que usted siente, pero eso no es una culpa diabólica. Ese es el Espíritu Santo que todavía le está dando impulso a usted a decirle, hey, arregla eso, está mal. Usted se siente mal. Ese es el Espíritu Santo que está trayendo arrepentimiento. Pero una vez más, cuando ya usted hace restitución, se arrepintió, ya no lo está haciendo, y usted siente culpa o condenación, ya ese no es Dios. Porque se supone que ya Dios empezó a trabajar a su favor para que usted salga de esa condición. Ya usted ha sido perdonado. Aquí estamos hablando de dejar la culpa, y la condenación es aquella que después que usted se arrepintió, Satanás quiere seguir poniendo en su corazón como para que usted no se sienta fuerte para seguir ejerciendo la vida de Dios. O en otros casos que usted se sienta, como decirlo de esta manera, culpable, como para no seguir haciendo
lo que Dios le encomendó hacer. Y he visto mucha gente que en una condición que vivieron, ya Dios los perdonó, hicieron restitución, caminaron en fe, están caminando con el Señor, pero ellos se sienten culpables, no porque Dios los está culpando, sino porque ellos todavía no han entendido que ya Dios perdonó esa condición. Y esa culpabilidad a veces no los permite, ni siquiera, he visto gente que ni siquiera participan de la Santa Comunión. Pasan años que no participan de la Santa Comunión por una situación que vivieron no sé cuándo. No, hay que ser libre de eso. De hecho, el arrepentimiento se supone que fue genuino. Entonces, ¿por qué cargar una culpa de algo que ya Dios perdonó? Bueno, es importante. Vamos a seguir aquí. Uno de los mayores obstáculos en la vida cristiana es vivir con un corazón culpable. Pero esa culpabilidad producida por Satanás, cuando ya usted y yo hemos tratado la condición con el Señor. La culpa no viene de Dios, no, sino del enemigo que quiere meternos o mantenernos atados, de acuerdo a Apocalipsis 12:10, dice que Él es el acusador. Él es el que acusa a los santos, el que los mantiene acusados. Cuando Dios nos perdona, nosotros debemos aceptar su perdón. Sobre todo en la condición cuando nosotros nos acercamos. Es que de acuerdo al cielo ya está el perdón. El tema es que somos nosotros los que reaccionamos para beneficio personal. Dios no es que se va a mantener triste porque Él dice, ya yo le di herramientas a Vladimir para que él salga de esa condición. Así que yo voy a esperar que Él ocupe de esas herramientas. Claro, el Espíritu Santo va a estar ahí a ayudarlo para que guíe, para traerle convicción. Pero soy yo el que necesito la libertad, soy yo el que necesito el gozo, soy yo el que necesito hacer restitución, soy yo el que necesito ahora acercarme a Dios porque Dios nunca se alejó de mí en esa condición. Al contrario, estuvo tan cerca que el Espíritu Santo me podía hablar para decirme suelta, suelta, suelta. Entonces, cuando Dios nos perdona, debemos aceptar su perdón, nosotros aceptarlo, sentirnos perdonados, vivir esa experiencia del perdón y dejar de castigarnos a nosotros mismos. De acuerdo a Romanos 8:1 nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo. La pregunta es, si Dios ya te perdonó, ¿por qué sigues cargando con esa culpa? Y yo aquí siempre doy un ejemplo contundentísimo, si es que esa palabra se utiliza en el lenguaje castellano. ¿Sabes cuál es? La del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se dio gusto persiguiendo a la iglesia. Se dio gusto aún, ya usted sabe, con los cristianos. ¿Cuántos cristianos ese hombre no le hizo daño? ¿Cuántas familias no separó? ¿Cuántos niños no quedaron huérfanos? ¿Cuántas esposas no quedaron viudas o cuántos esposos no quedaron viudos? ¿O cuántas familias salieron de la tierra por causa de la condición de él pensando que estaba haciendo lo correcto? Pero llegó el día en que esa persona se enfrentó o confrontó con Dios. Dios la confronta y luego lo que nadie pensó que iba a suceder fue que Dios viene y le dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. Y Pablo lo que hace es arrepentirse, entra en una condición de arrepentimiento. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Pablo no tuvo que asegurarse? Y no sé qué pasó en su corazón, pero este hombre yo creo que él tenía que haberse anclado de verdad al perdón de Dios. Porque posiblemente el diablo podía acusarlo día y noche por las cosas que había hecho en el pasado. Y no estamos hablando de un acto, estamos hablando de muchas cosas que ocurrieron en un trazo de tiempo, de un tiempo que no fue corto. La gente piensa que la conversión de Pablo fue de un día para otro en el sentido de que estaba persiguiendo a la iglesia el lunes y ya el miércoles se convirtió. No, habían pasado mucho tiempo persiguiendo a la iglesia y súmele a eso que lo que él sentía que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien, de acuerdo a su cosmovisión. Sin embargo, se encuentra con la realidad que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Ahora imagínese todo ese grado de condenación y de acusación con la que él tuvo que cargar, reconociendo y mirando la cara a aquellos a los cuales él había hecho daño y tener que mirarlos al frente y tener que decir, perdóneme. Él, quizás en la teología del apóstol Pablo, por la urgencia de lo que Cristo le enseñó, nunca menciona eso, pero el apóstol Pablo tiene que en algún momento dado dar la cara a mucha gente y decirle, perdónenme. Y la gente linda, me imagino que también, como ellos son cristianos, sí te perdonamos, porque ese es el verdadero perdón. Entonces, ¿qué era eso? Pablo tuvo que bregar con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de condenación. Y por eso él mismo experimenta, de acuerdo a Romanos,
que todo aquel que está en Cristo ha sido perdonado. Dice, nosotros no debemos aceptar, debemos aceptar su perdón. De acuerdo a Romanos 8:1, nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Pablo tuvo que comerse eso y vivir eso en carne propia. Me imagino que el diablo le decía, sí, hipócrita, y tú, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en... Sí, pero mataste, le quitaste la vida a los niños, mira lo que... No hay condenación para los que están en Cristo. Cristo me ha perdonado de todas mis ofensas, de todos mis pecados. Estamos hablando del apóstol Pablo. Yo creo que usted o yo no hemos llegado a ese nivel. Y si por alguna razón ha pasado que estás en algún momento dado pagando una condena por algo que sucedió en el pasado y tuvo que ver con la vida de una persona, y tú eres cristiano y ya te arrepentiste, hiciste ya restitución, hiciste todo lo que conviene hacer, mostrando tu arrepentimiento a ese estilo de vida pasado, no permitas que el diablo te esté condenando, no permitas que el diablo te esté acusando de algo que ya Dios perdonó. Enfócate en Dios. Pero ¿cómo haces eso? Trayendo la palabra aquí y aquí. Que Él ya te perdonó, que estás justificado con Cristo Jesús, que no hay condenación ya para los que están en el Señor. La pregunta es, si ya Dios te perdonó, si ya Él te perdonó, ¿por qué sigues cargando con esa culpa? Importante, aprender a perdonar a otros y también a nosotros. Ese es el pedazo. A veces somos buenos para perdonar a otros, pero no nos perdonamos nosotros mismos en nuestras acciones. Y eso tiene que ver con un autoengaño, producto de un pensamiento de Satanás. Muchas veces, te lo voy a decir desde este punto de vista, yo recuerdo que en una de las carreteras de las que yo voy hacia Panamá, yo tuve un accidente en una madrugada, y evidentemente el accidente no fue porque fue un accidente por daños mecánicos, por situaciones de carretera. Es porque yo venía alcoholizado en esa época. Venía alcoholizado, venía amanecido en mi vida de pecado. Y cuando yo me convierto al Señor, yo tengo que seguir pasando por esa carretera. Uy, el diablo, ¿cómo? Me decía, mira, ¿te acuerdas cuando estabas borracho que una vez te volteaste aquí? Me lo decía en el oído, y a mí me daba como un dolor, una tristeza, hasta que un día el Señor me dijo, ¿por qué estás sintiendo tristeza si eso ya pasó en tu viejo hombre? Yo he hecho de ti algo nuevo, ya tú trataste eso conmigo, no dejes que el diablo te haga recordar eso. Y fue hasta ese día que yo dije, es la última vez que yo paso por esta carretera y yo me siento en esa condición cuando yo pase por aquí. Es más, voy a cambiar ahora, voy a contrarrestar ese pensamiento y voy a decir, aquí fue lo que el enemigo me hizo hacer, pero mira, ahora estoy pasando como un nacido de nuevo, como alguien diferente. Gracias, Señor, porque me cambiaste mi vida. Gracias, Señor, porque ahora soy una nueva criatura. Hasta que Satanás se aburrió de mencionarme eso en carretera. Hoy en día ni lo recuerdo, ya ni lo recuerdo. Bueno, te digo eso porque también yo he tenido que bregar con muchas cosas. Condenación. Oiga, el tiempo pasa y aquí queremos seguir diciéndole. El perdón no solo es algo que recibimos, sino algo que también debemos dar. Darnos a nosotros mismos y también darle a otros. Jesús nos enseñó que si no perdonamos a los demás, tampoco seremos perdonados. Perdonar no significa justificar la ofensa. No, para nada. Perdonar no significa justificar la ofensa, sino liberarnos del peso del resentimiento. Y por eso es importante perdonar y también nosotros pedir perdón. Porque siempre el resentimiento está ahí, ya sea el resentimiento por la ofensa y también un resentimiento por haber ofendido. Así que en ambos casos somos sanados los dos, sobre todo si coincide que los dos tienen el corazón del Padre en arrepentimiento y en pedir perdón. Además, muchas veces es más fácil perdonarnos a nosotros mismos que a los demás. Perdóneme, es más difícil perdonarnos a nosotros mismos que a los demás. Como que toma más tiempo, pero sigue el proceso y en ese momento vas a ser libre de ello. Cada vez que recuerdes un pecado pasado, confírmate a ti mismo, fui perdonado por la sangre de Jesús. Es una de las maneras que te acabo de mencionar de una forma práctica de cómo vas a ser libre y perdonarte a ti mismo, trayendo la palabra de Dios. ¿Pero qué palabra? Lo que Dios ha dicho de ti en cuanto a esa condición que viviste. Ya me perdonó, la sangre me ha perdonado. Si hay alguien a quien no has todavía perdonado, bueno,
pídele a Dios que te ayude a soltar ese resentimiento. Si hay alguien a quien aún no has perdonado, pídele a Dios que te ayude a soltar ese resentimiento y proceder a lo que conlleva cuando sueltas esa condición. No dejes que la culpa defina tu identidad. Y esto es importante. Fíjate, tú eres hijo de Dios. Aún cuando estábamos en delitos y pecados, el Padre decidió perdonarte. Tú lo que hiciste fue aceptar la condición o aceptar lo que Él hizo, pero ya el perdón estaba. Entonces, eso indica que después de que eres hijo, la condición o la situación que vivas no anula la identidad de hijo que tienes. Entonces, si tú eres un hombre que reconoces la vida de Dios, que no quieres ganar ventaja del corazón del Padre, que no eres un juegavivo cristiano, como lo digo yo, sino alguien que quiere seguir creciendo, madurando, quiere seguir caminando, aportándole al Espíritu Santo tu alma, tu decisión, con el fin de que tú puedas ser mejor persona, que puedas madurar para ser un buen ejemplo de la vida cristiana en la tierra, y cometes alguna falta o alguna situación, es importante entonces darte cuenta que de alguna manera u otra puedas mantenerte creyendo que la situación que estás viviendo no anula tu identidad de hijo. Míralo así. Es el mismo hijo que falló. Bueno, el mismo hijo que falló, el mismo hijo de Dios fue el que falló. Bueno, ese mismo hijo es el que se está arrepintiendo, es el mismo hijo que está siendo perdonado o que ha sido perdonado. O sea, nunca pienses que cuando cometes la falta dejaste de ser hijo, ¿no? Porque es que vamos a esto. Mira, yo estos ejemplos tengo que darlos bien delgaditos para que la gente los capte, hombre. Yo tengo hijos. Tengo 2 hijos. Ya adultos y con familia. El hecho de que mis hijos cometan una falta social, eso no anula que son hijos míos. Ahora, yo puedo sentir vergüenza, puedo sentir lo que sea, inclusive hasta negarlos. Pero si a la hora de la hora a mí me sacan sangre y a él también, el ADN va a indicar que yo soy su papá. O sea que fisiológicamente ese es mi hijo. Bien, la pregunta es, ¿naciste o no naciste de Dios? ¿Fuiste engendrado por Dios o no? Bueno, la pregunta debe ser sí. Si naciste de nuevo. Bien, ok, agárrate. Entonces, ahora vas camino a la madurez, vas camino a vivir la vida de Dios, pero en el proceso Satanás te ganó ventaja por ignorancia, porque tú decidiste, no escuchaste la voz de Dios y caíste en una condición X, cualquiera que sea. Bueno, es un hijo que cayó. Bueno, ahora a ese hijo hay que levantarlo. Ese hijo se tiene que levantar. Ese hijo se tiene que restituir. Ese mismo hijo. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que va a hacer Satanás es decirte, ya no eres hijo de Dios. Es que tú no eres hijo por una condición que tú hiciste. Tú eres hijo es porque Cristo hizo una obra y te engendró por el Espíritu Santo. Pues entonces ninguna condición ahora que tú vivas camino a la madurez, sea falta, error, pecado, va a anular tu identidad. El problema es que tú, al pensar de que tu identidad como hijo se pierde, entonces no tomas herramientas para confrontar la condición de pecado, que es más, te diría, que parte de tu identidad a veces hasta la has estado cuestionando aún antes de cometer la condición. Porque si tú te reconoces como hijo de Dios, con el ADN de Dios, con la purificación y la santidad de Dios, que eres el templo del Espíritu Santo, tendrías hasta aún la fuerza hasta para rechazar la condición de pecado. Esto es importante que podamos tener esta base preciosa. Entonces, cada vez perdóneme, precioso. Entonces decíamos, si alguien a quien no has perdonado, pídele perdón para que te ayude. No dejes que la culpa defina tu identidad. O
sea, tu identidad sigue siendo un hijo que está siendo tratado en una situación. Hay madres que saben que su hijo se portó mal y quedan detenidos. Y a pesar de que dicen, es bueno que te haya, yo se lo dije, no sé qué, y que estén de acuerdo porque están pagando una deuda a la sociedad, ella sabe que ese es su hijo. Y ese hijo sabe que hay una madre. Entonces imagínate Dios. Entonces lo que Dios va a hacer es ayudarte, no solo a que puedas darte cuenta de lo que hiciste, sino ayudarte a salir de la condición que te llevó a eso. Pero eres un hijo. Entonces no pierdas identidad. No dejes que la culpa defina tu identidad, porque tú no pierdes identidad de hijo. Ahora, en Cristo eres una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, pero dice en Cristo. El punto es cuando tú renuncias a Cristo. Pero si tú no renuncias a Cristo, tú sigues siendo un hijo. Es más, te diría, déjate ayudar. Hijo rebelde, hijo malcriado, hijo que está en una condición de pecado, hijo que está en una condición de pecado. Si tú estás oyendo este video y estás sintiendo aquí adentro que Dios hablando contigo, deja eso. Sigue siendo un hijo que Dios te está aconsejando. Deja la condición, precioso. Y ponte de acuerdo con la deidad, con la vida de Dios. Porque lo que Satanás quiere es ganarte ventaja en esa condición. Y Dios lo que quiere es ayudarte a salir de ahí. Ahora, superar el pecado es sinónimo de vivir en victoria. Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Y aquí está el punto clave para prevenir muchas situaciones, muchas adversidades. Y aún así, he visto hombres que oran, velan, y el diablo, santo Dios, porque todavía hay una humanidad y un alma que hay que corregir. Pero no puedo negar que velar y orar, de acuerdo a lo que dice la Escritura, Jesús le dijo a sus discípulos, nos ayuda para no entrar en la tentación. Claro, esto no anula la tentación, no lo anula. No lo puede anular, pero sí puede ayudarnos a no entrar. Esto significa que hay que trabajar en ello, hay que trabajar. A veces oramos y velamos y oramos es para Señor, ayúdame en el trabajo, en la enfermedad. Y pasamos noches enteras orando por eso, pero nunca oramos, Señor, necesito ser fortalecido, mantenerme fuerte, vigoroso para resistir, dame visión, dame esa perspicacia espiritual de ver al enemigo en una área que me quiera seducir, que yo no me dé cuenta, pues ya estamos hablando de niveles, hermano, no solamente borracho, fumar, drogarse, ver una mujer ajena, esas son etapas superadas para personas como nosotros. En ese sentido, deberíamos ya estar superando esas condiciones. Y no niego que en alguna forma u otra nos somos atacados, pero al menos sabemos cómo trabajar eso, porque ya somos gente un poco madura. Creo que me di a explicar, ¿no? En el punto, aunque Satanás no baja la guardia en ningún lado. Sin embargo, no podemos negar de que la oración, velad y orar, nos va a ayudar a no caer, a no entrar en ese trasto de la tentación. El perdón de Dios no es una licencia para seguir pecando, ¿no? Y quien piense de esa manera, sobre todo en la corriente de la gracia mal enseñada, está perdiendo su tiempo. Satanás lo engañó. Es más, yo diría que si usted peca pensando en que es una licencia que Dios le dio, porque está la gracia, usted no ha nacido de nuevo. Usted no sabe lo que es el nuevo nacimiento. Usted no tiene ni idea de lo que es el pecado, ni lo que produce el pecado, ni cómo Dios lo ve. Ni tampoco ha entendido la gracia, ni para qué vino la gracia. Porque una parte de la gracia no solo fue para perdonarte, sino también que la gracia te ayuda a resistir la tentación. Por medio de la gracia, que es influencia divina sobre el hombre. Así que el perdón no es una licencia para seguir pecando, no, para nada, al contrario, es un medio de gracia que Dios nos da para cortar el pecado y salir de todas esas situaciones o todas esas condiciones que desencadenan la vida de pecado. Dios nos llama a vivir en santidad y a resistir el pecado con estrategias bíblicas. Y cuando dice que Dios nos llama, no es un asunto que nace de mí. Ya Él me ha dado las herramientas para yo vivir en santidad. Es más, yo soy un hombre santo es porque Él está en mí. Ahora yo conservo esa santidad activando los medios de gracia y también conservo
la manera de resistir al pecado, porque también tengo los medios de gracia que me ayudan a resistir al pecado. Hasta en eso Dios está ahí. Bien, es importante que algunas de estas estrategias es alimentarnos con la palabra de Dios y la oración, además de velar y orar. Claro, la palabra de Dios, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la mente de Dios, el consejo de Dios, lo que Dios piensa. Entonces, cuando tú oyes lo que Dios piensa acerca del pecado, de lo que piensa de ti, de cuál es el destino que Él tiene para ti, todo eso te alimenta que a la hora de tú ver una condición de pecado que Satanás te quiera proyectar o presentar, tú evalúas rápidamente. Tú dices, no, el pecado me aleja del destino de Dios. Dios me ha dicho tantas cosas bonitas que no, diablo, no venga con eso. Tienes argumentos, porque la palabra y la oración, la palabra te da la evidencia, la palabra te da el argumento, porque es la mente de Dios, el pensamiento de Dios para decir, no voy a hacer eso porque eso no le conviene a mi padre, ni tampoco a mí, ni tampoco conviene en la vida que estoy llevando. Sin embargo, también no puedo negar que la oración lo que hace es enternecer tu alma, enternece tu alma, tu corazón, tus pensamientos, para que la palabra de Dios pueda ser efectiva en tus pensamientos, pero no quería decir eso, en tu conciencia, Salmo 119:11 dice, mi corazón o mis pensamientos han guardado tus dichos. Mira, aquí. ¿Por qué? Porque los dichos de Dios no son otra cosa sino lo que Dios piensa. Entonces, cuando Satanás viene y me dice, toma esto, yo digo, no, es que yo sé lo que Dios sabe, lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere va en contra de lo que tú me estás pidiendo. Así que yo no voy a obedecer. Y dice, mira lo que dice el Salmo. En mi corazón he guardado tus dichos, no lo de mi abuela ni de mi primo, los dichos de Dios, la palabra de Dios. Dice, para no pecar contra ti. O sea, que lo que te previene a ti de fallar es conocer a Dios, lo que piensa del pecado, el plan que tiene contigo. Entonces son argumentos que tú tienes para tú decir, diablo, no vale el esfuerzo hacerlo, ni por 30 minutos, ni por 2 horas, ni por $1.000.000, ni porque me hagas rico de aquí en adelante. No vale el esfuerzo. No vale el esfuerzo porque yo sé lo que Dios piensa de mí, yo sé lo que Dios quiere de mí, yo sé hacia dónde voy. Ya Dios habló conmigo primero. La mejor manera de no caer es llamar o es llenar nuestra mente, nuestros pensamientos con la verdad de Dios o su palabra. Esto nos va a ayudar, sí, nos va a ayudar para poder resistir la tentación. Hay que dedicar tiempo diario a la oración y a la palabra de Dios y mantener también una actitud de adoración. Esto fortalece nuestra alma desde nuestro ser espiritual. Casi que finalmente quiero decirle, es importante también que en este proceso para resistir el pecado podamos estar rodeados de personas que nos ayuden a seguir creciendo. Sobre todo, yo no quiero usar esta frase, pero más o menos decirte lo siguiente. Ahora que eres hijo de Dios y sobre todo que estás en una condición de nuevo nacido o en el proceso que te encuentres, vamos, no seamos tontos, busquemos gente que han caminado más que nosotros para que nos sigan estimulando el corazón y nos den herramientas de las que ellos han vivido para que a nosotros nos dé cierto valor, cierto grado de poder tener una experiencia y decir nosotros, wow, ya sabemos cuál es el camino correcto. ¿Por qué seguir juntándote con personas que ni siquiera tienen la vida de Dios? O sobre todo personas que no te van a dar un aporte a la vida de Dios. No tiene sentido, no te va a ayudar. Dios nos ha dado una comunidad de fe para fortalecer. De hecho, en Santiago 5:16 nos dice, confesamos nuestras faltas unos a otros y oremos para ser sanados. O sea, el hecho de reunirnos en la casa de Dios no solo para cantar coro y orar y decir que estuvimos en la iglesia, es para estimularnos uno a otro, para darnos cuenta que cada uno de nosotros estamos peleando la buena batalla de fe. Y en este caso, nosotros los pastores, los padres espirituales, para decirlo de esta manera, somos la máxima autoridad física dentro de la iglesia, modelarle la vida de Dios a los santos de tal manera que ellos puedan tener un referente. Hablemos también de líderes que están caminando junto con nosotros, que están al lado nuestro, cuidando la grey como nosotros,
con el fin de seguir aportándoles crecimiento y valor a cada cristiano para que ellos puedan seguir también venciendo las situaciones de pecado como nosotros hasta el día de hoy les hemos estado venciendo. Qué bonito es cuando la iglesia camina en esa manera. Qué bonito es cuando el hombre de Dios logra por el Espíritu Santo influenciar a su compañía de trabajo, a la gente que Dios le ha puesto a su alrededor, para que podamos ayudar a la iglesia a que puedan vencer en medio de esta situación. El pecado crece en la oscuridad, pero muere donde hay luz. Y esta palabra luz, aunque es una forma metafórica de decir, yo quiero decirle que la palabra luz tiene que ver con sabiduría, conocimiento, la palabra de Dios, estar en entendimiento. La palabra luz. Entonces es importante que a la medida que tú conoces de Dios, tienes más luz para echar fuera las tinieblas. Busca a alguien maduro en la fe con quien puedas rendir cuentas. Y este servidor que usted ve aquí, este servidor que es pastor de New Creation, que cualquiera está pensando de que yo estoy solo, estoy independiente, lo siento. Perdóneme, ha estado pecando si usted ha pensado así. Yo tengo un hombre de Dios y tengo amigos, hombres sinceros, que les he dado la autoridad a ellos de ayudarme a mí en un momento dado, que vean terquedad o error en mi vida. Entre esos, un buen padre espiritual que me ha estado ayudando y me va a seguir ayudando, aparte de una cantidad de amigos que me rodean, de personas que se acercan a mí, que tienen la facilidad, que no tienen temor, porque saben que el temor mío proviene de Dios y que quiero lo mejor de Dios para la congregación, para mi familia, pero también para este servidor. Y ellos, todos ellos que me rodean, nos cuidamos unos a otros. Mucho cuidado es con aquellos que ya creen que llegaron y que no tienen a nadie a su alrededor que les esté cuidando a ellos. Yo creo que ya sabe a qué me refiero. No te aísles cuando caigas en una condición difícil. Busca ayuda. Y rodéate de personas que te animen a caminar en santidad. Es importante, ya con esto vamos a ir cerrando prácticamente, cortar con lo que nos hace caer. Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. No está diciendo que andes tuerto, él está diciendo corta la condición que te produce una afectación. No se refería literalmente a mutilar, sino a eliminar de nuestra vida lo que nos lleva a una condición que es la donde Satanás empieza a tener el control remoto de ti. Recuerda que Satanás, cuando tú y yo pecamos, es como que le estemos dando el control remoto a él de nuestra vida. Arráncaselo de la mano y devuélveselo a Jesús, que él es el único que debe controlarlo. Y no permitas que el diablo, por una condición de pecado o de falta o ignorancia que hayamos hecho, él tenga el control remoto en la mano. ¿Cómo lo hacemos? Ya te dije, escucha el video. Arrepentimiento, comunión, transparencia, comunicación, ayuda, consejo, todo eso te va a ayudar. Así es que, si no eliminar nuestra vida de lo que conlleva el pecado, si ciertas amistades te alejan de Dios, oye esto precioso, si ciertas amistades te alejan de Dios y no te aportan a tu vida espiritual, aléjate de ellas, corta con eso. Si el contenido que consumes te provoca, te estimula a pecar, deja de verlo. Invierte tiempo en aquello que produce en ti fuerza para seguir viviendo en santidad. Si tienes hábitos que alimentan el pecado, reemplázalo con hábitos de santidad. Sobre todo, empieza a congregarte, que te va a ayudar mucho, y a leer la Biblia, muchas otras cosas. Es importante identificar nuestros puntos débiles y trabajar con ellos con la ayuda de Dios. Yo sé cuáles son mis puntos débiles. Yo sé dónde Satanás, el queso que a mí me gusta. Por eso es que ese queso lo tengo lejos. Digo, Espíritu Santo, lejos y ayúdame. Quítame ese sabor de ese queso malo que me hace daño. Fortalece tu relación con Dios antes de que llegue la tentación. Y eso es lo que hay que hacer. Usted no va a ser fortalecido. No es bueno ser fortalecido ya cuando estás en la batalla. Fortalécete desde antes. Ejercítate en la fe, en la piedad desde antes. Mantente firme sabiendo que Dios te ha dado el poder para vencer. Finalmente, el pecado no tiene la última palabra. Cristo venció el pecado en la cruz y nos da el poder para vivir en libertad. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que quiero que recuerdes. Reconoce
Reconoce el pecado con humildad y sinceridad. Reconoce la condición. Recibe el perdón de Dios y suelta la culpa. Hay que aprender a superar las situaciones con estrategias bíblicas y una vida de santidad. La verdadera libertad se encuentra en Cristo. No estamos llamados a vivir en derrota, sino en victoria, querido hermano, querido hijo, querido oyente o televidente. Dios quiere restaurarnos y darnos una vida plena en Él, que de hecho ya lo hizo. Por eso ahora nos toca caminar en su gracia y vivir en victoria. Muy bien, mis amados hermanos. Hemos terminado en la noche de hoy. No sé qué tiempo me haya tomado, pero lo que haya tomado ha valido todo el esfuerzo. Espero que usted pueda ver todo el video y aprenda a comerse el cordero completo. No las mejores partes, todito. Son prácticamente ya 9:50 de la noche. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre estar en compañía de este servidor. Gracias a Luis Acosta, Ángel González, Maricel Lara, Roderick Ramos, David Paniagua, Esther Cruz y a otras personas que han estado viendo este video. Quiero desearles que tengan una linda noche, que la paz y la gracia de mi Señor siempre estén con ustedes. Y decirle a todos los lindos hermanos de Academia de Servidores que les esperamos el lunes. Mañana jueves tenemos servicio en New Creation desde las 7 de la noche. Escuela de discípulos y oración. Pase una linda noche. Le amo con todo mi corazón. Le amo, se lo digo de nuevo, le amo con todo mi corazón. El Señor lo fortalezca y le haga conceder los buenos deseos que usted tiene para con Dios y para la sociedad. Hasta la próxima. ¡Mua! Bendiciones. Teresa.